buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Soy el facilitador de la Cátedra de Derecho Constitucional, Sami Hamdan Suleimán. Hoy vamos a continuar con el último encuentro de esta cátedra. Es la segunda clase o segunda videoclase de la unidad número 4. En la clase anterior nos ubicamos en el tema de los órganos del poder público. Hablamos del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. En este momento vamos a continuar, pero antes de entrar con el poder ciudadano, vamos a pasearnos primeramente por el tema del poder judicial, que me interesa explicarlo de mejor manera, para que haya claridad en ese punto. Entonces, vamos a hablar del Poder Judicial. Yo les dije en aquella oportunidad, bueno, que el Poder Judicial está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Entonces, al Poder Judicial le es reconocida su independencia, ¿verdad? Al igual que también la misma autonomía funcional y financiera, además de administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, y ello pues lo encontramos exactamente en el artículo 254 del Código de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad?, funciona a través de sus diversas salas. Tenemos la sala plena, la sala constitucional, la sala político-administrativa, la sala electoral, la sala de casación social, la sala de casación penal y la sala de casación civil. Ese contenido lo pueden encontrar fijado en el artículo 262 de la Constitución venezolana. Entonces, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, según nuestro artículo 270 constitucional, son electos o elegidos o designados por un periodo de 12 años, un periodo único. Así lo señala nuestra Constitución. Y si bien la ley o la Constitución delega, pues en la ley, el procedimiento de elección, necesariamente las postulaciones deben cumplirse a través del comité de postulación. Ellos lo pueden encontrar con claridad en el artículo 270, y ese comité de postulaciones realiza una preselección que luego se presenta ¿ante quién? Ante el poder ciudadano, y es el poder ciudadano quien cumple con una segunda preselección que es dirigida luego a la Asamblea Nacional, que es quien viene a cumplir luego la selección definitiva de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en fundamento del artículo 264 de nuestra Constitución. Entonces, también podemos señalar que la remoción de los magistrados es propia ¿de quién? De la Asamblea Nacional a través del voto de las 2/3 partes de sus integrantes, pero es necesario que se logre determinar la existencia de una falta grave calificada ¿por quién? Por el poder ciudadano, en fundamento también del artículo 265 constitucional. Seguimos avanzando. Bueno, nosotros llegamos al tema de los controles. Nosotros tenemos que hablar del control difuso y del control concentrado de la Constitución venezolana. El artículo 334 de nuestra Constitución establece el control difuso, y el artículo 336 fija el control concentrado. El control difuso es una facultad propia, una atribución propia de los tribunales de la República. Entiéndase aquí cualquier tribunal de primera, segunda instancia, en fin, que tenga en el ámbito de sus
de sus conocimientos, pues que en determinado caso se pueda estar violando el principio de primacía constitucional y en consecuencia se vea obligado a través del control difuso fijado en el artículo 334 de la Carta Constitucional, se vea obligado a proteger la integridad de la Constitución venezolana. ¿Y qué nos dice el artículo 334? Todos los jueces de la República en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Entonces, pudiese perfectamente un tribunal desaplicar determinado contenido legislativo que se resulte contrario a la Constitución y aplicar el concepto de primacía constitucional, es decir, la disposición constitucional. O sea, no es que los tribunales a través del control difuso anulan leyes o actos que afecten la primacía constitucional, no. Desaplican disposiciones normativas, a diferencia del control concentrado que sí corresponde exactamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que está dispuesto en el artículo 336. Entonces allí nosotros encontramos 11 incisos y en esos 11 incisos encontramos algunos puntos como declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta Constitución. Fíjese cómo dice, declarar la nulidad total o parcial, es decir, es facultad de la Sala Constitucional declarar la nulidad de determinada ley o de determinada disposición normativa en función al principio de primacía constitucional, que lo vimos en el primer capítulo y recuerdo que fue, en el primer capítulo y tiene que ver con el artículo número 7 de la Carta Constitucional en el que se regula el tema de la prevalencia o de la jerárquica máxima disposición normativa de un país, como lo es la Carta Constitucional. Entonces revisen el control difuso en el 334 y el control concentrado en el artículo 336 de nuestra Constitución. Seguimos avanzando. Tenemos por otro lado el poder ciudadano. El poder ciudadano. Bueno, el poder ciudadano. Entonces, cuando hablamos del poder ciudadano, obligatoriamente tenemos que conversar o tratar el tema del Consejo Moral Republicano, que es el medio por el cual se ejerce el poder ciudadano. Este consejo está integrado ¿por quién? Por el defensor del pueblo, por el fiscal general de la República y por el contralor general de la República. Entonces, está además, pues, desde el punto de vista constitucional reconocida la autonomía e independencia del poder ciudadano, entiéndase aquí a través de sus órganos, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público o Fiscalía, como le quieran llamar, y Contraloría General de la República. Gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa, quedando reservada la organización y funcionamiento de cada una de estas instituciones de acuerdo a la ley orgánica que las rija. En el caso del Ministerio Público sería la ley orgánica del Ministerio Público. En el caso de la Defensoría del Pueblo, su propia ley, y en el caso de la Contraloría General de la República, pues a través de su propia ley orgánica de la Contraloría General de la República. Y el fundamento constitucional está dispuesto en el artículo 273. Bueno, además de las funciones de los órganos del Consejo Moral Republicano, que como dije antes, son la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, pues, ¿ellos qué fines tienen? Bueno, el objeto fundamental de ese Consejo Moral es velar por qué, o sea, busca preservar la moral pública, la correcta gestión y la legalidad administrativa del Estado, y ellas pues se encuentran exactamente
enunciadas en el artículo 274, que dice lo siguiente: los órganos que ejercen el poder ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constitución y con la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y aplicación del principio de legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. Ahí podemos encontrar en sí la esencia o el objetivo fundamental del poder ciudadano, fijado exactamente en el artículo 274 de nuestra Constitución, y que yo pido por favor presten atención a ello en razón a la última evaluación que vamos a tener. Por cierto, mañana es la evaluación, se los informo a todos. Ya está disponible, no está disponible para el acceso a ustedes, pero ya está cargada en el aula, pero está oculta para ustedes la evaluación del día de mañana, 7 de julio. Bueno, entonces tenemos ese tema también, y también vamos a pasearnos por el poder electoral. ¿Quién ejerce el poder electoral en Venezuela? El Consejo Nacional Electoral es el ente rector a través del cual se ejerce el poder electoral en Venezuela. Y entonces la estructura organizativa, a través de su propia ley regulatoria, pues dispone la existencia de una Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación y Financiamiento. Pues estas son prácticamente dependencias u organismos subordinados al Consejo Nacional Electoral. Y ya la ley del poder electoral pues fija en sí su organización y funcionamiento, y el fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 292 de nuestra Carta Constitucional. Entonces, deben tener muy presente el tema de los poderes del poder público nacional. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y poder electoral. Esos son los 5 poderes que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda o quieren que repasemos algún tema sobre lo visto el día de hoy. Yo he visto algunos conectados el día de hoy que no estuvieron en la clase anterior. Estoy observando algunos. Bueno, sería importante, si quieren, hacer un repaso sobre algunos temas que no pudieron apreciar en el encuentro anterior. Nosotros en el encuentro anterior tratamos el tema del poder legislativo. Hablamos de la Asamblea Nacional, de las atribuciones que tiene el órgano legislativo en fundamento del artículo 100, ya les digo exactamente, aquí lo tenemos, el artículo del poder legislativo, que yo quiero que ustedes revisen muy bien, porque me interesa que tengan la materia al día, porque hay preguntas que van a salir para el examen de esta unidad, y yo tengo ya más o menos fijadas algunos puntos de esta cátedra. Entonces tenemos el poder legislativo. Fíjense, es importante que ustedes revisen el artículo 187 de la Constitución para el examen que vamos a tener. El artículo 187 de la Constitución. Nosotros allí tenemos las atribuciones o facultades de la Asamblea Nacional en Venezuela. Por otro lado, también nosotros tenemos un artículo clave, que es el artículo 236 de la Constitución, donde salen allí fijadas las atribuciones
del presidente de la República. Artículo 236. Es decir, recuerden que el presidente es la máxima autoridad del poder ejecutivo y es relevante que podamos comprender cuáles son sus atribuciones o facultades de acuerdo a nuestra Carta Constitucional. También tenemos en el artículo 266, tomen nota de esos artículos, por favor, en cuanto al Tribunal Supremo de Justicia, las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia. Fijémonos en las atribuciones. Fíjense que me estoy ubicando en cada poder y me estoy estacionando en las atribuciones de cada uno de esos órganos del poder público. Además, luego tenemos el poder ciudadano. El poder ciudadano. Hay que revisar dentro del poder ciudadano el artículo 274 de la Constitución. Artículo 274 y ya luego cuando estamos dentro de lo que es el poder electoral, vamos a revisar el artículo 293 de nuestra Constitución. Fíjense cómo también estuvimos refiriendo hace minutos el tema de los controles, el control difuso y el control concentrado. ¿Quién me puede decir en este momento en qué artículo de la Constitución ubicamos el control difuso de la constitucionalidad? Buenas tardes, en el artículo 334. Muy bien, excelente. Por favor, si puedes, Dayana, darle lectura a ese artículo. Bueno, mire. Doctor, si quiere yo lo puedo leer. Con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Luis Aldana. Dale, Luis. Perfecto, será el artículo 334. De la Constitución, sí, señor. Dale. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de las leyes y además los actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley cuando colindan con aquella. Bueno, entonces fijémonos cómo cuando revisamos el artículo 334 constitucional, observamos el encabezamiento y luego el primera parte. Allí ubicamos entre el encabezamiento y el primera parte, ubicamos el control difuso. Ya cuando nos ubicamos en el último aparte del 334, encontramos ya el inicio del tratamiento constitucional del control concentrado, atribuyéndole esa facultad exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué puede hacer ella? Declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos del poder público. En cambio, a través del control difuso, le es dable a los jueces de la República, en este caso, en el ámbito de su competencia, preservar el principio de primacía constitucional, no declarando la nulidad de las leyes, sino desaplicándolas, porque no tienen la facultad constitucional de anular. Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos de esa protección de la Constitución, que además está en el título 8º, capítulo 1 de la Carta Constitucional, nosotros lo asociamos ¿con qué artículo? Artículo 7. ¿Quién me puede leer, por favor, el artículo 7 de la Constitución? Buenas tardes, mi nombre es Lady. Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Bueno, fíjense, la teoría de Hans Kelsen
que es la pirámide de Hans Kelsen. Máxima norma de un país, la Constitución. ¿Qué se busca preservar con esos controles que estamos observando en el artículo 334, 335 y 336? El principio de primacía fijado en el artículo 7 de nuestra Carta Constitucional. El derecho es lógica. Yo no quiero complicarles a ustedes la cátedra y por eso he procurado ser lo más sencillo posible, lo más claro con el verbo posible para que ustedes puedan comprender exactamente la importancia de la Constitución, los principios fundamentales que rigen esta Carta Constitucional y aparte unos principios básicos que nosotros observamos al principio de la cátedra, como fueron el principio de pro homine, que es el principio pro persona, el principio de progresividad, que está fijado en el ámbito de los derechos humanos en el artículo 19 constitucional, y otros principios más que hemos venido evaluando en el contexto del tema de los derechos humanos, como por ejemplo la no prescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos, contra el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, los delitos contra la corrupción, en fin, una cantidad de instituciones que están fijadas en nuestro ordenamiento. Y cuando nos ubicamos en el artículo 336, ya nosotros allí revisamos con especificidad las atribuciones que tiene la Sala Constitucional en el ámbito del control concentrado. Entonces, yo pido por favor que revisemos eso. No se me vayan a confundir a los efectos del examen. Tenemos el control difuso, artículo 334, encabezamiento y primera parte. El último aparte ya tiene que ver con el control concentrado, el último aparte del artículo 334. Y también el 335 y 336, pues allí ubicamos el tema propio del control concentrado. También es importante destacar, más allá de que no están nuestras láminas, el tema del estado de excepción. Nosotros ahorita en Venezuela tenemos un estado de excepción bajo la modalidad de alarma. ¿En facultad propia de quién? Del presidente de la República, conforme el artículo 236, numeral séptimo, pues él en Consejo de Ministros, el 13 de marzo del año 2020, decretó el estado de excepción bajo la modalidad de alarma y sigue vigente. Y sobre esos decretos, pues nuestra Sala Constitucional verifica cada vez que se renova el decreto con otra numeración y fecha, verifica el control a través del control constitucional, que el contenido del mismo no sea contrario a la Constitución venezolana. Entonces, el estado de excepción bajo la modalidad de alarma. Pero nosotros tenemos que hablar exactamente de los tipos de estado de excepción que tiene nuestro país, fijados en la Carta Constitucional. Entonces, tenemos en el artículo 338 eso enunciado, y yo quisiese, por favor, que la señorita Nadia, que la estoy viendo en pantalla, por favor, proceda a leerme el artículo 338 constitucional. Doctor, se lo voy a leer yo. ¿Quién es? Deide. Deide, a la orden. Ajá. Leamos el 338. Dice, ajá. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta 30 días, siendo prorrogable hasta por 30 días más. Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias paremos en el primer punto. Fíjese, podrá decretarse el estado de excepción, el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Nosotros tenemos un estado de calamidad en el entendido del tema de la salubridad pública, el tema del COVID-19. Entonces, en fundamento de ese 338, en su encabezamiento, es donde ubicamos el tema, el aspecto propio del estado de excepción de alarma por el COVID-19. Y fíjese, la segunda circunstancia que tiene que ver ya con la primera parte del artículo 338. Continúe, por favor. Sí. Dicho estado de excepción durará hasta 30 días, siendo
podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Su duración será hasta 60 días, Perfecto. prorrogables por un plazo igual. Entonces, esta es una segunda modalidad del estado de excepción. En el encabezamiento del 338 tenemos el estado de excepción bajo la modalidad de alarma. Y por eso es que el gobierno cada 30 días tiene que estar prorrogando ese decreto. Renovando. Y en el segundo, ya en el primera parte, encontramos el estado de excepción bajo la modalidad de emergencia económica. Y en el último podemos encontrar el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo. Y recuerdan el tiempo de las guarimbas, que hubo muchas protestas. Bueno, ahí nosotros teníamos un estado de conmoción interior. Entonces, yo quiero que ustedes se ubiquen en los tres tipos de estados de excepción que tiene fijados nuestra Carta Constitucional en ese artículo 338. Y la aprobación de las prórrogas de esos estados de excepción corresponde ¿a quién? A la Asamblea Nacional. Y eso está fijado ¿dónde? En el tercer aparte de nuestro artículo 338 de nuestra Constitución. Y por último, el artículo 339 dispone: el decreto que declara el estado de excepción en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado. ¿Ante quién? A la Asamblea Nacional o a la comisión delegada en caso de que el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional haya concluido, o a la comisión delegada, ¿verdad? En caso de que ya no haya periodo de sesiones, para su consideración y aprobación. Y además a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Fíjese cómo aquí el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional verifica que ese decreto no resulte contrario a la misma Constitución. Fíjese cómo aquí se protege la Constitución. Entonces, bueno, es importante manejar esos conceptos. Yo quiero ya dar por culminada la actividad por el día de hoy. Yo quiero agradecerles a todos ustedes el haber participado en esta cátedra, en estas clases. Tuvimos 8 encuentros, es decir, 2 encuentros por unidad, y me llevo una grata impresión de todos ustedes. Quiero, por favor, pedirles que el día de mañana presenten la evaluación. No puedo aperturar aula o ingreso al examen en fechas posteriores. Yo tengo que respetar el principio de igualdad para todos. Estará disponible desde las 12:01 a.m. hasta las 23:59 horas del día de mañana, 7 de julio. Agradezco la comprensión de todos, el entusiasmo. Quiero desearles el mayor de los éxitos. Seguramente nos volveremos a encontrar en otra cátedra. El derecho es una carrera hermosa. Y en estos tiempos de tanto análisis jurídico, pues nos hemos percatado de lo importante que resulta para quienes ejercemos la profesión de manera digna el estar al día con los criterios jurisprudenciales y estar al día con la generación de leyes que salen a diario, bien sea a través de la jurisdicción normativa, que se trata en aquellos casos en que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional dicta una sentencia vinculante de carácter interpretativo y que resulta obligatoria para todos porque es publicada en Gaceta Oficial, o las leyes que son creadas a través de nuestra Asamblea Nacional. Me despido de todos ustedes, quedo a sus gratas órdenes y desearles a todos un hermoso día. Hasta luego.